Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí hoy día miércoles para compartir con ustedes la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra, el mensaje de fortaleza, de consuelo, de ayuda para todas aquellas personas, para todos aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia, pero también para aquellas personas que están siguiendo estos mensajes por medio de Facebook y que a través de este tiempo de los días miércoles y domingos 7 de la noche están siempre pendientes y puntuales conectándose para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ustedes, hermanos. Estamos muy contentos por ello. Estamos siempre en permanente oración por nuestra nación, por nuestros hermanos de la iglesia, y sabemos que Dios sigue haciendo cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros y seguirá el Señor tomando el control de todo lo que suceda de aquí en adelante en nuestra iglesia y en nuestro país. Vamos a iniciar esta noche con una oración. Bendito Dios, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permites poder compartir tu palabra esta hermosa noche. Permite que esta palabra de hoy, Señor, pueda llegar hasta cada uno de los corazones de las personas que los escuchan y que, Señor, esta palabra sea de fortaleza, de bendición y de ayuda para todos y cada uno de los oyentes, de los hermanos que siempre están pendientes para escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche queremos compartir un tema que hemos denominado Felices los que lloran. Felices los que lloran. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Ahí encontramos las bienaventuranzas. Sabemos que bienaventurado significa felices. Y hoy, esta noche, vamos a tocar nada más una de estas bienaventuranzas, que son 10, por cierto. Son 10 actitudes para que podamos ser felices. Dios nos enseña cómo ser felices en esta tierra, aun cuando vivimos en un mundo caído por el pecado. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, en el capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran. Esta es la segunda bienaventuranza. Y dice, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se refiere a, cuando dice bienaventurados, significa felices. Si pudiéramos cambiar entonces, decir, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice el Señor. Entonces, vamos a ver, esta noche vamos a hablar del dolor, ¿verdad? Del llorar. ¿Por qué lloran los seres humanos? Hay muchas razones que podíamos enumerar por las cuales los seres humanos lloramos. Todos tenemos ese aparato lacrimal para llorar. Todos en algún momento hemos llorado en nuestra vida. Las lágrimas es parte de la vida del ser humano. Pero podemos ver que en este tiempo en el que vivimos, muchos puede ser que hayan llorado por haber perdido su empleo, ¿verdad? Un varón, una dama quizás perdió su empleo y le tocó llorar. Otros tal vez están llorando hoy en este tiempo porque hay una mujer maltratada en el hogar. Y el maltrato la ha hecho derramar lágrimas, ¿verdad? Como también hay maltrato varonil, ¿verdad? Pero que casi no se publica en nuestros medios por la situación machista, la sociedad machista en la que vivimos. También hay personas que hoy en día están llorando por una enfermedad. Y sabemos que hay muchos que están hoy con esta cuestión de este virus que ha afectado el mundo entero. Muchos, cuando pues les ha tocado enfrentar esta realidad de tener el virus,
han rodado sus lágrimas. Y es normal y es natural, ¿verdad? Que en una enfermedad máxime como esta de alto peligro, la gente llore por una situación así. Pero también hay gente que ha llorado por un fracaso financiero, porque su empresa se vino abajo, porque su negocio no le está resultando y ha tenido que cerrar su negocio, ha tenido que cerrar su empresa, cerrar su venta que tenía por la situación financiera y ha tenido que llorar por esa situación. También por la muerte de un ser querido, ¿verdad? ¿Cuántas personas lloran hoy en este tiempo porque su hijo, su hija, su mamá, su papá han muerto? No solamente por este virus que nos está atacando, sino por otras enfermedades y han tenido que llorar, ¿verdad? Han llorado. Por los conflictos familiares también, ¿verdad? ¿Cuántas personas están llorando hoy en este tiempo por la situación de los conflictos familiares entre padres, entre esposos, entre hijos contra padres y viceversa, ¿verdad? Pero esta noche, hermanos, queremos hablar en primer lugar que en la Biblia encontramos dos situaciones por las que las personas lloran. Vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de dos situaciones en las que las personas les toca llorar. Y vamos a mencionarlas primeramente. Una es que hay lágrimas, hay momentos en que las personas lloran por consecuencias. Y también hay momentos en los que las personas lloran por circunstancias. Unas por consecuencias y otras por circunstancias. Vamos a poner un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, las personas lloran por consecuencias cuando el médico le dice, por ejemplo, a una persona que fuma cigarro y le dice, mire, usted tiene un cáncer de pulmón. Y la persona le toca llorar por ese cáncer y tal vez el médico le dice, es un cáncer terminal. Usted no tiene pocos días de vida. Entonces, esa es una forma de llorar y las personas se preocupan, lloran, porque podemos decir que esta es una forma de llorar por una consecuencia. ¿Cuál es? El fumar cigarro, ¿verdad? Otras lloran por circunstancias, ya las habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? La pérdida del empleo, una decepción amorosa, ¿verdad? Él la abandonó, ella lo abandonó, o también por conflictos familiares. Esas son circunstancias en las que suele pasar que la gente pues llora. Entonces vemos, y ya vamos a ver unos ejemplos aquí en la Biblia, entonces que existen dos tipos de llantos o de llorar. Primero dijimos por consecuencias u otros por circunstancias. Y vamos a ver un ejemplo ahorita por circunstancias. Abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 23 del libro de Génesis. Vemos que aquí Abraham, dice la Biblia, cuando murió su esposa, él pues lloró tremendamente por la muerte de Sara, su esposa. Veamos ahí en Génesis 23:2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Vemos aquí, hermanos, que es un tipo de circunstancia difícil, ¿verdad? Que se le muera la esposa. Abraham está llorando acá. La Biblia dice que Abraham lloró. Esa es una forma circunstancial, ¿verdad? La muerte de su esposa. Dice la palabra de Dios que Abraham lloró la muerte de Sara, su esposa, ¿verdad? Y aquí vemos que ese tipo de lágrimas son lágrimas circunstanciales, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. En la Biblia, en Génesis 45, usted lee el capítulo de Génesis 45, va a darse cuenta ahí que José, ¿verdad? Cuando hace una serie de pruebas, probando a sus hermanos respecto a su amor para que con su padre y con él mismo,
dice la Biblia que cuando él se dio cuenta de muchas cosas dentro de la familia, él, dice la palabra de Dios, al ver a sus hermanos, dice, él lloró. Y ese lloro de él lo escuchó todo Egipto. En este caso vemos que José lloró de una manera circunstancial por la situación de encontrarse con sus hermanos. Ese es un tipo de llorar, ¿verdad? Porque es una manera. Pero también en Eclesiastés 3:4 dice que hay tiempo de reír, pero también dice que hay tiempo de llorar, ¿verdad? Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y yo sé que quizás en este tiempo, por las circunstancias que estamos viviendo, muchos han derramado sus lágrimas de tristeza y de dolor por la situación que estamos viviendo. Pero también en Juan 11:35, que es un pasaje muy conocido, ya ustedes algunos ya lo tienen hasta de memoria, dice que Jesús lloró. Ahora, todos sabemos que Jesús lloró no tanto por la muerte de Lázaro, que era su amigo, porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Pero Jesús más bien lloró de ver la incredulidad de la gente, aún viendo la resurrección de Lázaro. Dice la palabra de Dios que muchos creyeron, pero no todos creyeron. Entonces, aquí vemos que Jesús lloró por una circunstancia. ¿Cuál era la circunstancia? La circunstancia era que él sabía que Lázaro iba a resucitar, había muerto, pero que no creerían, aún viendo el milagro que habría de hacer en la vida de Lázaro. Esos son algunos tipos de formas circunstanciales en las que las personas lloran. Ya vamos a ver cuáles son las lágrimas de felicidad, porque estamos especificando ahorita las formas circunstanciales que la Biblia enseña, por las cuales algunos personajes de la Biblia lloraron, incluyendo a Jesús. Pero también, hermanos y hermanas, hay otro tipo de lágrimas que son las lágrimas por manipulación. ¿Quiénes son los que utilizan las lágrimas para manipular a los demás? Vamos a poner un ejemplo, unos 2 ejemplos. Por ejemplo, los niños. Los niños, cuando sus padres, ellos quieren que sus papás les compren el juguete que ellos desean, empiezan a llorar, a patalear y a gritar y a llorar, y muchos padres terminan comprándoles el juguete que ellos quieren para callarlos. Entonces vemos que los niños utilizan las lágrimas para manipular a sus padres, y muchos padres terminan comprándoles lo que ellos están pidiendo, porque de esa manera los callan y ya no siguen más llorando. Vean cómo los niños son manipuladores. Muchos de ellos, con el llanto, con las lágrimas, manipulan a sus padres. Pero también vamos a entender que no solo los niños utilizan la manipulación o las lágrimas para manipular a los demás. En la Biblia encontramos el caso de Sansón y Dalila. Vamos a buscar ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 14. Vemos este caso de Sansón y Dalila. Ustedes saben la historia, ¿verdad?, de este juez, ¿verdad?, Sansón. En el capítulo 14, versículos 15 al 17, encontramos que Dalila utilizó las lágrimas para manipular a Sansón. Y vamos a ver aquí en Jueces capítulo 14, versículos del 15 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al 7º día trajeron a la mujer de Sansón. Dice, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí
para despojarnos. O sea, estaban manipulando a la mujer de Sansón para, le dijeron, si no te vamos a matar, tienes que pedirle a tu marido que declare el enigma. Y dice el versículo 16, y oró la mujer de Sansón en presencia de él. Mire que este es un tipo de lágrimas manipulativas. Y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y el 17 dice, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces vemos que en este caso las lágrimas, el dolor y el llanto fue para manipular a Sansón. O sea, no solo los niños, decíamos, manipulan con las lágrimas a los demás, sino también, este caso, la mujer de Sansón, dice la Biblia, manipuló a Sansón para que le declarara el secreto de su fuerza a través del llanto, ¿verdad? Vemos entonces ahí esta situación, ¿verdad? También otra del llanto manipulativo es cuando el pueblo de Israel en el desierto, de ahí en el libro de Números está, dice que el pueblo dijeron, queremos carne, ahí en el desierto, ¿verdad? Ellos estaban rechazando la comida que Dios les habría de dar, y al rechazar la comida que Dios les estaba dando, estaban rechazando a Dios mismo. Y decían, queremos carne, queremos regresar a Egipto, allá estábamos bien. Y dice la Biblia que lloraban, ahí en Números dice que lloraban a Dios porque ellos querían comer carne y querían regresar a Egipto. Son formas de lágrimas manipulativas que querían manipular a Dios, ¿verdad? ¿Y quién va a manipular a Dios? Pero esos son ejemplos de ese tipo de circunstancias o lágrimas por consecuencias que vimos aquí en algunos ejemplos de la Biblia. Ahora, pero cuando la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de lágrimas se refiere la Biblia cuando dice, bienaventurados los que lloran? No son a los manipulativos, ni a las lágrimas por el hecho de que son circunstanciales. No se refiere exclusivamente a eso la Biblia. Vamos a ver entonces, según Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Qué tipo de lágrimas? Porque Mateo 5, 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Qué tipo de lágrimas son las que reciben consolación? ¿A qué tipo de llanto se refiere la Biblia cuando dice bienaventurados los que lloran? Ya vimos que hay 2 ejemplos o dos consecuencias por las que la gente llora, o bíblicamente, ¿verdad? Una por circunstancias y otra por la situación por una consecuencia de una mala decisión. Pero aquí vemos una tercera manera bíblica por la que la gente llora, y que es la que se refiere en Mateo capítulo 5 cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere eso? ¿Quiénes son los que van a recibir consolación genuina de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice bienaventurados los que lloran? ¿Qué tipo de lágrimas son esas? Aquí viene, hermanos, la respuesta. Cuando la Biblia dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, no se refiere a aquellos que usan las lágrimas para manipular a otro, o no se refieren a aquellos que lloran porque tomaron una mala decisión y están sufriendo las consecuencias, o no se refiere a aquellos que están sufriendo por alguna circunstancia externa. ¿Quiénes son entonces
los que van a recibir consuelo según Mateo capítulo 5 versículo 4. ¿A qué se refiere cuando dice bienaventurados los que lloran? Porque ellos alcanzarán el consuelo y la misericordia de Dios. ¿Saben a qué se refiere, mis hermanos? A aquellos que lloran porque se miran a sí mismos, se hacen un autoexamen en su vida, miran su corazón y encuentran en su corazón maldad, encuentran en su corazón egoísmo, encuentran en su corazón que hay orgullo, que hay prepotencia, y lloran por esa condición en la que se encuentran. Estos, dice la Biblia, van a recibir consolación. ¿A qué se refiere la Biblia también? Aquellos que están descontentos por sus debilidades. Aquellos personas que dicen yo soy cristiano, he luchado por serle fiel a Dios y se sienten que han fracasado y reconocen su pecado delante de Dios y lloran delante de la presencia de Dios. Esos van a recibir consolación de Dios. A esos se refiere la Biblia cuando dice bienaventurados los que lloran en Mateo 5:4, porque ellos recibirán consolación. Son aquellos que ven su pecado y se lamentan por ello. Cometen una falta, ven su pecado, reconocen su falta y la llevan a Jesús y se sienten avergonzados delante de Dios por la falta que cometieron. La Biblia dice que son felices, bienaventurados los que lloran, cuando alguien llora por esa causa, por la causa de sentirse pecador, de sentirse malo delante de Dios, por la causa de sentirse que ha fallado delante de Dios y necesita el perdón de Dios. Esos son bienaventurados. Eso es lo que dice la Biblia ahí en Mateo 5:4 cuando habla de los que son bienaventurados. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan que David, siendo rey de Israel, cometió un pecado de adulterio, ¿verdad? Él vio a una mujer, Betsabé, que se estaba bañando, la trajo para sí, vivió con ella, mató a su esposo, ¿verdad? El esposo de ella cometió adulterio, David, escondió su pecado, pero después de que el profeta le revelara todo lo que él hizo, él reconoce su falta delante de Dios y en el Salmo 51, él pide perdón a Dios. Él reconoce su falta delante de Dios, llora delante de la presencia de Dios, reconociendo su falta, reconociendo sus pecados delante de Dios. Y hermanos, él recibió el consuelo y el perdón de Dios. Y en el Salmo 32, él habla de la bienaventuranza de ser perdonado, ¿verdad? Bienaventurado el que es perdonado, porque él experimentó el consuelo de Dios por haberse confesado su pecado delante de Dios. Entonces eso es lo que Dios enseña respecto a ese tipo de lágrimas. Son las que Dios en Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran. Esos son los bienaventurados, realmente los felices. Van a recibir el consuelo de Dios cuando reconozcan su pecado delante de Dios. Pero si el ser humano no quiere reconocer su falta, cree que no ha pecado, cree que no es malo, ¿verdad? Va a sufrir, va a llorar en esta vida y no va a recibir el consuelo de Dios, porque simple y sencillamente no reconoce su situación pecaminosa y su alejamiento de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que Mateo capítulo 5 versículo 4 nos enseña: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
Qué importante entonces que nosotros reconozcamos en este tiempo de crisis que vivimos, que cuando nosotros tengamos ganas de llorar, lloremos. Cuando tengamos ganas de decirle al Señor y rodar nuestras lágrimas delante de Dios, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Pero eso sí, hagámoslo en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Ir a la presencia de Dios. Guardarse en un cuarto ahí, privado, orar a Dios, llorar delante de Dios, reconocer nuestra falta delante de Dios, pedir perdón a Dios por todo lo que a Dios se le ha ofendido. Y entonces, dice la Biblia, van a recibir consolación. Esos son los que lloran. A eso se refiere Mateo 5:4. Felices los que lloran porque recibirán consuelo, aquellos que lloran por su condición pecaminosa y que la reconocen delante de Dios. Ahora, hay que ir al lugar correcto. No debemos llorar por las redes sociales como muchos hacen, ¿verdad? Está bien que uno tenga un amigo, un hermano, una persona de confianza en la que uno pueda compartir un problema, compartir una necesidad y llorar delante de ese amigo personal. Pero hay personas, y no es correcto que nosotros vayamos a llorar a las redes sociales y a publicar nuestras lágrimas, porque nuestras lágrimas, mis hermanos, no son para ser publicadas por las redes sociales. Nuestras lágrimas tenemos que llorar pidiendo perdón, pero a los pies de Jesús, yendo a la presencia de Dios, en privado con Dios. No publicarlos por las redes sociales y ahí diciendo que estoy llorando por esto y lo otro, ¿verdad? Como muchos hacen. Hay que ir a la presencia de Dios. Hay que ir a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, esta noche podemos aprender que hay tres tipos por las cuales las personas lloran. Por circunstancias, por consecuencias. Pero Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran. Esos son una tercera razón por las cuales las personas lloran, y es cuando reconocen su situación pecaminosa delante de Dios. Cuando reconocen que han fallado delante de Dios. Cuando reconocen sus faltas, sus pecados delante de Dios. Ahora quiero esta noche decir, ¿verdad?, que hoy en este tiempo, hoy quizás muchos están llorando hoy en este tiempo, por muchas razones, por una enfermedad, por pérdida de empleo, porque un ser querido murió, porque hay un problema económico que está causando estragos en la familia, ¿verdad? Yo quiero decirle esta noche, Dios puede consolarle a usted. Dios quiere consolarle a usted. ¿Cuándo recibimos el consuelo de Dios? Cuando vamos a la presencia de Dios. Cuando reconocemos nuestra falta delante de Dios. Ya dijimos el otro día que el 80% de los problemas que nosotros tenemos en esta vida se refiere a nuestras malas decisiones. Sufrimos en la mayoría de veces, nos toca llorar la mayoría de veces por nuestras malas decisiones. Cada día estamos decidiendo cosas y por eso debemos depender de Dios, porque el depender de Dios nos permite poder tomar decisiones sabias, apegadas no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, sino a lo que la Biblia me dice que deba hacer en determinadas circunstancias. Es posible, hermanos y personas que nos ven esta noche, que muchos estén sufriendo, estén llorando en este tiempo porque han perdido un ser querido. Dios
consuela nuestras vidas cuando venimos delante de Él y confesamos nuestras faltas y le exponemos nuestra situación al Señor. Es quizás que hoy muchos estén llorando por la situación de tristeza, por alguna situación pecaminosa que cometieron. Y hoy están llorando por esa situación. Qué bueno cuando una persona reconoce sus pecados, viene delante de Dios, llora delante de la presencia de Dios y reconoce que Dios es bueno y perdonador, y esa persona va a recibir el consuelo y el perdón de Dios. Quiero que veamos un pasaje más aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando Cristo regrese por su iglesia, miren lo que va a suceder. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la nueva Jerusalén que el Señor tiene preparado para su pueblo, dice la palabra, ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron. Mientras vivamos en esta tierra, nos va a tocar llorar y vamos a sufrir. Y aún siendo pueblo de Dios, vamos a sufrir, nos va a tocar circunstancias difíciles. Pero hermanos, vamos a recibir la consolación de Dios cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando nos pongamos a cuentas con Dios, cuando reconozcamos delante de Dios la dependencia de nuestra vida hacia Él. Entonces vamos a recibir el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede dar. De ahí nadie puede dar. Así que esta noche, si usted es una persona que está sufriendo, ha llorado por su situación pecaminosa, hoy usted puede entregarle su vida a Jesús, reconocer su pecado y pedirle perdón a Dios, y va a recibir el consuelo de Dios. O usted es una persona que está sufriendo por alguna circunstancia difícil, por algo que le ha sucedido y que quizás la raíz de ese problema sea su alejamiento de Dios. Usted hoy puede recibir el consuelo de Dios si usted viene delante de Dios y le confiesa al Señor la situación en la que usted está pasando. Así que vamos a orar, y si usted quiere orar conmigo esta oración, hágalo esta noche para recibir el consuelo y la fortaleza de Dios. Ore conmigo estas palabras. Dígale al Señor así: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que hoy estoy llorando, Señor, y estoy sufriendo por mis malas decisiones. Pero ahora me arrepiento de todos mis pecados. Abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Si usted es una de las personas que hizo esa oración, le invito que ahí en su hogar, ¿verdad?, se mantenga leyendo la palabra de Dios, orando al Señor y compartiendo a otros las cosas que Dios va haciendo día a día en su vida. Y cuando podamos regresar a las iglesias, usted pueda congregarse en una iglesia donde se enseñe la Biblia como el centro de enseñanza para la iglesia. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que el Señor nos dé la fortaleza en este tiempo difícil que vivimos. Que la consolación de Dios
esté cada día en nuestras vidas. Y si usted es una persona que necesita esa consolación, váyase a los pies de Jesús. Cierre la puerta de su cuarto y pídale a Dios. Y ahí usted recibirá la consolación que usted necesita. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo. Y adelante con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.